Bien chicos, ya hemos hablado de la realeza, hemos hablado de la nobleza, ahora vamos a hablar del pueblo inca, ¿sí? El pueblo inca estaba pues integrado por los Hatonrunas, los Mitimaes, las Llanas, las Adyas y los Piñas. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, los Hatonrunas. Los Hatonrunas eran los pobladores comunes y corrientes que formaban parte de los Ayllus, ¿sí? Los Hatonrunas, en otras palabras, eran los miembros de un Ayllu. Recuerda que un Ayllu es la base social del imperio incaico. El Ayllu es un conjunto de familias, ¿ya? Con un origen en común, un mismo parentesco, ya sea sanguíneo o histórico, que era dirigido por un curaca. El Ayllu, en otras palabras, era un pueblo, ¿sí? Los pobladores de este Ayllu eran llamados Hatunrunas. Es por eso que muchas veces se comete el error de mencionar los incas. Los incas fueron un imperio, los incas, pero no debe ser así. El inca, ¿sí? Es la máxima autoridad, es el Sapa Inca. Solamente él, a él se le debería llamar inca. Los demás son Hatun Runas. Los Hatun Runas, recuerda, eran los pobladores que formaban parte o conformaban los Ayllus. Entonces, en vez de decir los incas, debería decirse los Hatun Runas, ¿sí? Ellos se dedicaban especialmente a las actividades agropecuarias, es decir, a la agricultura y a la ganadería. Constituían la principal mano de obra del Tahuantinsuyo. Es los que eran los que iban pues a la mita, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos a los mitimaes, también llamados migmas o migmacunas, ¿sí? Los mitimaes eran familias, ¿ya? O pueblos, ¿sí? Familias enteras que habían sido desplazadas de su lugar de origen para colonizar los lugares recientemente conquistados por los incas, ¿sí? Asegurando de esa manera la presencia inca en dicho lugar. Su función entonces era principalmente colonizar y culturizar, ¿sí? En resumen, los mitimaes eran familias que por orden del imperio incaico habían abandonado su pueblo originario, su lugar de origen, y habían sido trasladadas a las regiones o a los guamaníes o a las provincias que los incas estaban conquistando. Su objetivo era colonizar y culturizar, es decir, enseñarles a los pobladores de estos pueblos recientemente conquistados por los incas la cultura incaica, sus dioses, su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias religiosas, etc. Esa era la función de los migmas, migmacunas o mitimaes. Los llanas eran aquellas personas que vivían, como podemos ver en esta imagen, en condiciones serviles en beneficio de las panacas. Es decir, los llanas eran los pobladores que vivían en los palacios de las panacas, ¿no? Vivían en los palacios incas, ¿sí? Su condición era de manera hereditaria para toda la vida, ¿no? También el Inca incluso podía regalar llanas a los nobles, ¿sí? O a las personas que habían pues destacado en algo, ¿sí? Como, o a los curacas también de los pueblos aliados, podía regalarles llanas. En resumen, los llanas son los que se dedicaban a actividades serviles. Luego tenemos a las adyas. Adyas significa mujeres escogidas, ¿sí? Las adyas trabajaban, o mejor dicho, vivían en unos centros ya llamados atiahuaces, la casa de las mujeres escogidas, ¿sí? Eh, Estas mujeres se dedicaban principalmente a labores textiles, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? A fabricar tejidos,
¿sí? Otras se dedicaban a la producción de chicha, la chicha de jora para el Sapa Inca, para las ceremonias religiosas, ¿sí? Otras se dedicaban a danzar, también con el objetivo de las fiestas religiosas o ceremonias religiosas que tenían los incas, y otras mujeres eran obsequiadas a los curacas de los pueblos aliados a los incas, o si no también como mujeres secundarias del Sapa Inca. Tenemos por otro lado ya a los piñas, también llamados piñacunas, ¿sí? Eran los prisioneros de guerra, o si no también eran aquellas personas eh, que se resistían a colaborar o a hacer caso a las normas del imperio incaico, en otras palabras, a los rebeldes incaicos, ¿sí? Era como una forma de castigo, ¿sí? Eran sometidos a condiciones fuertes de trabajo, pero principalmente eran prisioneros de guerra. Ellos eh, fueron conducidos, fueron llevados ya a la ceja de selva para la producción de hoja de coca, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Los piñas eran llevados a la zona de ceja de selva para la producción de hoja de coca. Recuerda que la hoja de coca era una planta sagrada para los incas, ¿sí? En beneficio, pues, para el estado incaico. Ellos eran los piñas. Bien, chicos, entonces espero me hayan entendido la clase. Gracias.